Cualquiera sea el x, siempre la suma esta tiene que ser par. Si x es par, x va a ser ¿de qué forma? 2 por X. No, 2 por x no. 2 por t, 2 por otra variable, ¿está bien? Ah, ok. Ok. Y t es entero. Entonces hago esta cuenta. 2t, o sea, esto sería x más x cuadrado igual. 2t más x al cuadrado sería 2t al cuadrado, ¿no? Esto Sí, sí. sería 2t más 4t cuadrado. ¿Y ahora qué harían con estos jóvenes? Factor común. Bueno, ¿qué sacarías de factor común? T. Sí. Y yo no sacaría t de factor común. Chicos, ustedes tienen 2 que probar por que T. es toda 2. par. Ahora sí, 2. ¿2 por quién? Por Y T más y por uno. 2T al cuadrado. Ahí está. ¿Por qué me conviene sacar el 2 factor común? Porque un número par lo armo como 2 por un número entero. Entonces acá me quedo, ven, esto es par. ¿Por qué es par? Está Por el multiplicado por paréntesis es 2. entero. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y si x es impar, ¿qué forma va a tener x? T. T. ¿No sería solo T? No, porque es, 2T 2t más más 1. 1. claro, Ah, 2t más claro. 1. Le sumás 1, pasás a un impar, ¿está bien? Entonces, x más x cuadrado, ¿cómo nos queda? ¿X quién es? 2T más 1. Bien, más x cuadrado, 2t más 1 al cuadrado. Bien, ¿y esto cómo nos queda? 4T a No, la no te 2. apures, muchacho. Esto de Ah, acá. ok. Esto sería 2t más 1, Sí. ¿no? El paréntesis. Más. Y ahora sí desarrollo este binomio. ¿Cómo me queda? 2T al cuadrado más 1. No, mi amigo. 4t al cuadrado Ah, 4T al cuadrado, sí. Sí. más 4t más 1. Cuadro de binomio, jóvenes. ¿Estamos? Gracias, ¿eh? Sumemos 2t más 4t, un total de 6. 1 más 1 me da 2. Y t cuadrado quedo con t cuadrado porque no hay con quién sumarlo. ¿Qué harían ahora, jóvenes? Factor común 2. Muy bien, factor común 2. 2 es común a quién? A 3t más 1 más 2t al cuadrado, ¿no? Esto de acá es un número entero. Un número entero multiplicado por 2 se convierte ¿qué? En En un par. número par. Entonces, sea x par o impar, siempre el resultado es un número par de x con x cuadrado. ¿Quedó claro? Sí. Por eso es Sí, sí. verdadero, porque es un cuantificador universal, no deja a nadie afuera el cuantificador universal, ¿está? Bien, dice el B, x perteneciente a los reales, existe un x perteneciente a los reales, tal que cuando x a la cuarta más 16 me da 0. ¿Verdadero o falso? Falso. Bien, ¿por qué falso, muchacho? Y no hay par, no hay. Claro, x a la cuarta es un número positivo, ¿no? Y la suma de dos números positivos,
Es un número positivo. Nunca va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, hacemos el C que interviene en dos cuantificadores, está en dos variables el C. El C nos plantea esto, a ver, dice, para todo X, que es del universal. Cualquiera sea el X, siempre voy a poder encontrar un Y que pertenezca al universal. X menor a Y, o X es menor a Y al cuadrado, y el universal está formado por estos números. 1, menos 2, 3, menos 4, 5 y 0. Bueno, ¿qué les parece? ¿Verdadero o falso? Dice, para todo X, yo agarro este X, agarro el 1 y tengo que encontrar un Y que cumpla con esto o con esto. Entonces yo digo, si X vale 1, encuentro un Y que satisfaga esta relación, un Y que sea menor a ese X, o ese X se mantenga menor Sí, que ahí el se ¿Eh? cumple una condición. El O, ¿cuándo es verdadero uno? Cuando lo menos Cuando sea un número mayor al 1. Pero, no, pará. Atendeme esto, joven. El O de la lógica, este O, ¿cuándo es verdadero? La disyunción. ¿Cuándo en una disyunción es verdadero? Cuando uno de los dos es Cuando verdadero. uno de los dos es Bien, verdadero. entonces yo tengo que encontrar un I que satisfaga o esta proposición abierta o esta, o alguna de las dos. Aunque satisfaga una, ya está. ¿Existe un I para este X que cumpla alguna de las dos condiciones? Sí, no, existen más de uno, sí. Sí, Bueno, cualquier porque número a superior vos te a... dice, ¿esto cómo lo lees esto de acá, Li? Existe al menos un I. Existe. Existe al menos uno. Si hay más de uno, bueno, mejor, pero con que exista uno ya se conforman. O sea, para X igual a 1, ¿existe un I que cumpla esto? Sí. Bien, Y el 2, 3. el 3, cualquiera que sea mayor a 1. bien, el 3, bien. Si X vale menos 2, ¿existe un I que satisfaga esto? Sí, Sí. es 10 al cuadrado. Si X vale menos 2, ¿quién sería el I? Menos 4. Menos 4, por ejemplo. Bueno, porque acá me queda menos 2 es menor a menos 4. Esto es falso. Pero menos 2 es menor a 16, ¿verdadero? Bien. Para X igual a 3, ¿hay algún I que satisfaga esto? El 5. Bueno, ¿por qué? A ver, 3 menor a 5, verdadero, ya está, me avanzo. Para X igual a menos 4, ¿hay algún X, hay algún I que sea mayor a menos 4? Menos 5, por ejemplo. No, menos 5, no, es menor a menos 4. 3, Igual no entonces. lo tenés en el conjunto acá, menos 5. Ah, no, perdón. Para X igual a menos 4, jóvenes, ¿encuentro algún I en este conjunto que satisfaga esa relación? Menos 2. O sea, 4 es menor a 4. Menos 4 es menor a menos 2, está bien. Si X vale 5, ¿hay algún X que satisfaga esta relación? Un I, perdón, no un X. 3, porque 3 al cuadrado. Bien, igual a 3. O sea, ahí como Igual que a es 3, acá, disyunción, agarras cualquiera de esto los no dice dos. acá. ¿No? Como joven, perdón. Que como es una disyunción con cualquiera que encuentre que sea verdadero, ya... Claro, porque es una disyunción, es un no. O sea, podés que con que uno de los dos sea verdadero, ya está. Si fuese un I, tiene que Ahí tenés cumplir que los ver los dos sí dos. o sí. Claro.
Igual a 3 me hace falso esto, pero me hace verdadero esto. Y para 0, Uno. bueno, me queda 0 es menor a 1, verdadero. 0 es menor que 1 cuadrado, falso. O sea, pero está verdadera, bien. ¿Se entendió? ¿Ven que para todos los x siempre voy a poder encontrar un y? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Vamos a hacer el que sigue. L vamos a hacer. Profe, ¿te Dice, paso una pregunta? pero ¿cómo no? El ejercicio anterior. ¿De cuál? ¿Del 7 o del 8? Este del 8. O Sí, sea, X puedes valer igual que Y, porque si sí. ese fuera el caso, siempre verificaría la segunda de los, digamos. Claro, sí, ¿por qué no? Sí, sí. Ah, ok, joya. Sí, sí, ¿por qué no? No, no dice existe un i distinto a x, ¿está bien? Existe un i, si vos querés tomar el mismo i, está bárbaro. Pero, por ejemplo, en el primer caso, si tomás x igual a 1, no satisface. Si Ah, tomás i igual a 1, tenés razón, tenés razón. ¿está? Perfecto. Gracias. Sí, sí, en el segundo caso, ¿ves? Te queda -2 es menor a -2. O -2 es menor a -2 al cuadrado. Esto de acá es falso. Por esto de acá es verdadero. O sea, encontraste un i, ¿está bien? Dice existe al menos uno. Si es el mismo, no pasa nada. Profe, una consulta ahora que lo estoy viendo. En el último caso, de x igual a 0, entonces y igual a 1. ¿No, Sí. no estaría afirmando ambas proposiciones? Porque 0 es menor a 1 y el cuadrado de 1 también es 1, entonces 0 Está es... bien. Y si las dos proposiciones son verdaderas, la proposición resultante es verdadera. ¿Te acuerdas de la tabla de Lo? Ah, es Si vos verdad. tenés P y tenés Q, Sí, la forma que era falsa era si las dos eran falsas. claro, falso, falso, proposición falsa. Después, si es los dos verdaderos, verdaderos, si es uno y uno, va a ser verdadero también. Si fuese un no exclusivo sería falso. Exactamente, tal cual. Y lo exclusivo que te permite que uno de los dos sea verdadero, solo uno. Vamos con el E. Dice, existe al menos un número real que para cualquiera sea el i, también real, cumple que si x al cuadrado es más grande que y al cuadrado, entonces ese x se mantiene mayor que y. ¿Qué les parece? Existe siempre un número x que cualquiera sea el i, pasa eso. ¿Qué les Esta vez parece? no hay, o sea, es cualquier número, ¿no? O sea, no hay Claro. un Falso. conjunto, no importa. Y sí va a ser verdadero. Es verdadero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Y si lo planteamos al revés, no, F no, el D es el anterior. Dice, para todo X, que es un número real, para todo Y, no, puse dos cuantificadores universales. Si X es mayor a Y, entonces X cuadrado es mayor a Y al cuadrado. Y este, Falso. Ese es falso. falso. Un Ahí falso, sí. ejemplo, o sea, cuando hay un cuantificador universal, dice, para todos hay que decir, no, che, mira, este no cumple. ¿Para qué valor de X y de Y no se cumple?
Y por ejemplo, si Si x fuese es negativo. claro. A O ver, sea, x X. es igual a 1 y y es igual a -2, entonces no cumple la segunda. O sea, la primera se cumple porque a ver, me uno quedaría 1 1 mayor es a más i, grande que -2. eso es cierto. Antecedente verdadero. Entonces, 1 al cuadrado es mayor que -2 al cuadrado. O sea, esto sería falso, ¿no? Verdadero implica falso, proposición falsa. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. ¿Sí? Bien. Charlamos un poquito sobre el ejercicio 9. El 9 es importante. Dice, existe al menos un X que cumple con P y existe al menos un X que cumple con Q. Esto es lo mismo que decir, o sea, es equivalente a decir que existe al menos un X que cumple con P y cumple con Q. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? Existe, o sea, existe un P y un Q. Existe al menos un X que cumple con la proposición P. Y existe también al menos un X que cumple con la proposición Q. La conclusión, o sea, eso es equivalente a decir que existe un X que cumple con los dos a la vez. Sí, Eh, es verdadero. no, No, bueno, ahí hay un con sí y un con no. ¿Qué les parece? A ver, ¿quién dice que no y quién dice que sí? Vamos, ¿quién convence a quién? porque uno dice que existen que existen para un X que cumple con P y también existe un X que cumple con Q. El tema es de que el otro dice que existe uno que cumple con ambos al mismo tiempo. Exactamente. Sí, pero- O sea, no es lo Bien, mismo. Puede bien. ser que exista, pero no es la misma proposición. Exactamente. Fíjense, si yo tomo como conjunto universal, si esto es falso, debo poner un ejemplo, ¿está bien? Suponete que yo tomo como conjunto universal el conjunto de los reales. P de X, por ejemplo, digo, qué sé yo, no sé. X es mayor que 3. Y Q de X es menor a -1, ponele. ¿Es verdad que existe un X que es menor que 3? Sí, Es mayor que 3, perdona. ¿Es mayor que 3? sí. Sí. O sea, esto sería verdadero. ¿Y es verdad que existe un X que es menor a -1? Sí, Bien, en este caso puedo tomar X igual a 4 y en este caso puedo tomar X igual a -2. Ahora dice acá, existe al menos un X que se mantiene mayor que 3 y a la vez menor que -1. ¿Hay algún número que satisfaga esta inecuación? no. No, No. No, falso. ¿Ven? Esto es verdadero, esto es falso, no son equivalentes. ¿Está bien? claro, el segundo es como que es un solo X que cumple ambas. En cambio, el otro, Exactamente. Y es sí, cumple ambas. ¿Viste en análisis cuando les dicen intervalos? Bueno, sería esta parte. Esto es importante, jóvenes que no pueden distribuir. ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, hacemos uno más, ¿quieren? El nuevo. Existe un X que cumple con P o existe un X que cumple con Q. Esto es equivalente a decir que existe un X que cumple o con P o con Q. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, en este caso es verdadero, coincido contigo. Fíjense, ¿qué me están diciendo? ¿Existe un X que cumple con P? ¿O existe un X que cumple con Q? O sea, acá ¿cuál es la opción?
La opción es, nunca va a ser falso esto, ¿está bien? Como hay un O acá, ya sé que P es verdadero o que Q es verdadero, esto siempre va a ser verdadero. ¿Se entiende? ¿Es una contingencia eso? No, Una tautología, ¿no? no, es una tautología. Siempre es verdadero. Contingencia es cuando vas variando de verdaderos y falsos. Sí, sí, me equivoqué. ¿Estamos jóvenes? ¿Y qué pasa con el C? Bueno, ya que estamos, hacemos todo. ¿Eh? Esto es importante. Dice, para todo X se cumple P o para todo X se cumple Q. Esto es equivalente a decir que para todo X se está cumpliendo P o se está cumpliendo Q. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? ¿También es verdadero? ¿Te parece? Mira, acá dice, todo X va a cumplir con P o va a cumplir con Q. Entonces, eso es equivalente a decir que todo X cumple con P o con Q. Este es falso. Ah, no. Porque Mira, en el otro cumple con... como conjunto universal, por ejemplo, tomo los naturales. Digo, P de X es impar. Y Q de X es par. Entonces, ¿cómo es la primera parte? Todo X es impar. ¿Cómo es eso? Ah, no, ya entendí. Falso, ¿no? ¿Estamos bien? O todo X es par. ¿Cómo es? Falso. Falso. Falso, proposición Falso. falsa. O sea que de este lado, de la izquierda, me da falso. Luego, me dicen, todo X es impar o par. ¿Cómo es eso? Verdadero. Es verdadero. ¿Ves que no tiene el mismo valor? Por lo tanto, la proposición es falsa porque no tiene el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. En el caso de, te dicen, todo X cumple con P y todo X cumple con Q, es equivalente a decir que todo X cumple con P y cumple con Q. ¿Qué les parece? Si todos los X cumplen con P y cumplen con Q, ¿puedo decir que cumplan con P y con Q a la vez? Sí. Claro, este es verdadero. ¿Sí? Entonces, el cuantificador universal lo puedo distribuir ¿en dónde? En un I. ¿Ven que se distribuye? Yo distribuyo. Y me da esto. Y un cuantificador existencial lo puedo distribuir en un O. ¿Ven? Distribuyo y me queda esto. ¿Se entiende, chicos? El existencial lo puedo distribuir en un O. Y el universal lo puedo distribuir en un I. Sí, ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí o no, chicos? Sí. Bueno, vamos a la parte de razonamiento, ¿les parece? Dice, un razonamiento es un conjunto de proposiciones ordenadas de cierta manera. Los puntos de partida, que van a ser uno o más de uno, se llaman premisas. Estas son las premisas. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Cada premisa va a ser una proposición, ¿sí? Y sirven de fundamento a otra proposición llamada conclusión.
sea, a partir de estas premisas yo puedo sacar esta conclusión, la cual se afirma sobre la base de las primeras. En los razonamientos no se puede decir si son verdaderos o falsos. Los razonamientos son válidos o inválidos, ¿sí? Un razonamiento es válido cuando su forma o estructura es correcta. En este caso, toda situación que parta de premisas verdaderas obtendrá necesariamente una conclusión verdadera. O sea que un razonamiento va a ser válido cuando de proposiciones verdaderas se obtiene una conclusión que es verdadera. Fíjense en que si las premisas es falsa, esto siempre va a ser verdadero, ¿no? Porque es una implicación, un razonamiento. La forma de razonamiento es inválido cuando puede haber una interpretación de esa estructura en que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Entonces tengo premisa 1, premisa 2, premisa 3, todas unidas con una conjunción, con un i. Y la conclusión es Q. Un razonamiento no es ni más ni menos que una implicación, ¿sí? Donde el antecedente es la conjunción de ciertas proposiciones y el consecuente es una proposición. Se suelen escribir así o se suelen escribir así. Lo más común es que se escriban de esta manera. ¿Queda claro, chicos, que es un razonamiento? El razonamiento va a ser válido cuando de premisas verdaderas se llega a una conclusión que es verdadera. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende lo que es un razonamiento? ¿O no? Sí, siempre tienen la forma de como condicional. Siempre, siempre, siempre. Perdón, Diga, las premisas que es, o sea, premisas que serían proposiciones. proposiciones. Por ejemplo, yo acá puedo tener no P, entonces Q. La segunda premisa, P y Q. La tercera premisa, no P. Conclusión, no Q implica P, qué sé yo. ¿Está bien? Sí, sí. Buenísimo. Para probar la validez de un razonamiento se usan tres métodos: el método directo, el condicional asociado y el demostrativo. El método directo dice, en este método se suponen las premisas verdaderas y se trata de probar que la conclusión es necesariamente verdadera. El método condicional asociado, o sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, yo parto de que esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero. A partir de ahí, busco qué valores van a tener las proposiciones que intervienen en cada una de estas premisas y si logro descubrir que la conclusión es verdadera, el razonamiento será válido. El método del condicional asociado es otro método para demostrar la validez o no de un razonamiento. Si se encuentra el caso donde las premisas verdaderas se llegan a una conclusión falsa, quedará probada la no validez del razonamiento. En cualquier otro caso, el razonamiento es válido, ¿sí? Si yo cuando analizo pongo la conclusión falsa, supongo que la conclusión es falsa, las premisas verdaderas. A partir de esta información que yo pongo, si cuando descubro el valor de las proposiciones que intervienen acá, las descubro y veo que hay una contradicción, supongamos que de acá saco que, no sé, que algo es verdadero y de acá saco que algo es falso, eso mismo es falso, ahí hay una contradicción, quiere decir que el razonamiento es válido. El método demostrativo es un método que consiste en averiguar si el razonamiento es válido o no válido a partir de principios lógicos o reglas de inferencia. Las reglas de inferencia van a ser estas que están acá. Mount-Ponens, esto lo pueden tener en su machetito, ¿sí? Mount-Ponens, Mount-Tollens, silogismo disyuntivo, silogismo hipotético, ley de simplificación, ley de adición, ¿sí? Yo les voy a agregar uno o dos más que les van a servir a ustedes para resolver razonamiento. Entonces las voy a poner acá. Y vamos a analizar un razonamiento ahora entre todos con los tres métodos. Entonces, reglas de inferencia. Entonces, Mount-Ponens
tiene esta estructura. P implica Q. Esta sería la primera premisa. La segunda premisa es P. Conclusión, Q. Luego tenemos el modus tollens. Primera premisa. P implica Q. Segunda premisa, no Q. Conclusión, no P. Yo sé que estos razonamientos son todos válidos, ¿sí? Silogismo hipotético. El silogismo hipotético plantea, primera premisa, P implica Q. Segunda premisa, Q implica R. Conclusión, P implica R. Silogismo disyuntivo. Primera premisa, P o Q. Segunda premisa, no Q. Por lo tanto, P. Ley de combinación. La ley de combinación es primera premisa P, segunda premisa Q, conclusión P y Q. Y por último, ley de adición. ¿Sí? Es P, conclusión, puedo poner P o Q. Agrego una nueva proposición. Estas serían reglas de inferencia. Estas reglas de inferencia me van a servir a mí para resolver razonamientos, para analizar razonamientos por el método demostrativo. Entonces, me gustaría hacer algún ejemplo, ¿sí? Con los tres métodos, ¿les parece bien? ¿Estamos Vale. jóvenes? Sí, Esto sí, es sí, sí. importante que lo tengan en el machete de ustedes. Así no se lo acuerdan de memoria y no se acuerdan si la forma era de uno o de otra. Bien. Vamos a hacer el problema número 10. Y lo vamos a analizar por los tres métodos. El problema número 10 plantea lo siguiente. Escriba en lenguaje simbólico los siguientes razonamientos, indicando el diccionario utilizado y luego analice la validez de los mismos, demostrando por reglas de inferencia en caso de ser válidos y justificando en caso de ser inválidos. Bueno, muy bien, solo lo vamos a hacer por regla de inferencia, condicional asociado y método directo, ¿está bien? Entonces, la parte A del 10 me dice, si me pagan el aguinaldo hoy, pagaré la deuda. Si me pagan el sueldo hoy, compraré los pasajes. Me pagan el sueldo o el aguinaldo hoy, por lo tanto pagaré la deuda o compraré los pasajes. ¿Qué significa armar un diccionario? Que escribas todas las preposiciones que tiene Exactamente. el Escribir problema. las posiciones que intervienen acá. Fíjense en que este párrafo está escrito por 1, 2, 3, 4 oraciones, ¿está bien? Las tres primeras son las premisas, la conclusión es la última. ¿Cómo sé que la última es la conclusión? Porque dice, por lo tanto, pagaré la deuda o compraré los pasajes. ¿Me siguen, chicos? Sí. Bien. En la primera oración, que sería la primera premisa, ¿sí? Dice, si me pagan el aguinaldo hoy, pagaré la deuda. ¿Cuántas proposiciones intervienen en esa oración? ¿O cuántas proposiciones puedo detectar? Dos. 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 Una que llamo P.
¿Cuál sería? Recuérdense en que cada oración que escriben acá tiene que tener sentido y decir si la misma es verdadera o es falsa, ¿está bien? ¿Cuál sería la primera proposición? Me pagan el Pagan aguinaldo hoy. el aguinaldo. Bien. Bien. ¿Qué otra proposición podemos encontrar? Pagaré la deuda. Bien, pago la deuda, ¿no? Ahí ya tengo la primera premisa. ¿Cómo le escribo esto? Bueno, después escribimos en lenguaje simbólico. Si me pagan el sueldo hoy, compraré los pasajes. ¿Aparece alguna proposición nueva ahí? Sí, compro los Sí, pasajes. comprar pasajes. Y el sueldo también. Y el sueldo, ¿no? Porque estamos hablando, en la primera oración hablamos del aguinaldo y de pagar una deuda. O sea, acá puedo poner R, me pagan el sueldo hoy, y S, compraré los pasajes. Vamos a la siguiente oración. ¿Me pagan el sueldo o el aguinaldo hoy? ¿Alguna proposición nueva? No. 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 Conclusión. Por lo tanto, pagaré la deuda o compraré los pasajes. ¿Alguna proposición nueva? No. No. ¿Cómo escribo este razonamiento, este texto, este párrafo en lenguaje simbólico? Dice, si me pagan el aguinaldo hoy, pagaré la deuda. Pero Entonces Q. P, entonces Q. Sí. Esta sería la premisa 1. Premisa 1. ¿Cuál sería la premisa 2? La siguiente oración. Si me pagan el sueldo hoy, compraré los pasajes. R entonces S. R, entonces S. Perfecto. Euge, bienvenida a Infoe. Después dice, ¿me pagan el sueldo o el aguinaldo? Esa sería la tercera premisa. Y POR. POR. Bien. Por lo tanto, conclusión, ¿cuál sería? QR. QOS. Sería, pagaré la deuda, pago la deuda que es Q Un QoS. o S. ¿Está? Bien. Cuando uno tiene un razonamiento, ¿sí? Vamos a hacerlo por los tres métodos. Uno puede ordenar las premisas como están acá o puede cambiar el orden de las premisas, no pasa nada. Otra cosa que uno puede hacer es cambiar alguna de estas premisas por su tautológica, ¿sí? ¿Está? ¿Estamos bien, gente? Por su tautología, que sea como las equivalencias. Claro, por ejemplo, acá yo tengo P o R. P o R yo lo puedo cambiar por no P, entonces R, o puedo escribir así, RP, puedo cambiarla por no R, entonces P. Por ahí me conviene poner alguna de estas para ¿cómo se llama? Para usar el silogismo, qué sé yo. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno. Entonces vamos primero por el método del condicional asociado. El método condicional asociado dice,
considero todas las premisas verdaderas y tengo que descubrir el valor de Q de la conclusión si es verdadera. En este caso tengo que descubrir si Q es verdadero y ese también es verdadero siempre, ¿está bien? ¿Estamos bien? ¿Me siguen o no? Bueno, entonces considero todas las premisas verdaderas. Si considero todas las premisas verdaderas, digo P, entonces Q, verdadero. El valor de R, entonces S, es verdadero. Y el valor de P o S, PORs. POR, sí, gracias. POR también es verdadero. A partir de acá tengo que descubrir que Q y S sean los dos verdaderos, ¿está bien? Bueno, esto va a ser un cachengue, a ver. ¿Qué opciones tengo para que P implica Q sean verdaderos? Que P sea falso. Bien, o sea, acá puedo decir que el valor de P es falso y cuando el valor de P es falso, ¿cómo es el valor de Q? ¿verdadero? Puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Sí. Bien. De acá, ¿qué sucede? El valor de R, ¿cómo va? Sería lo mismo, ¿no? El valor, esa es una opción. Otra opción sería que el valor de P sea verdadero y en este caso el valor de Q sea verdadero también. Sí. Bien. El valor de R me resulta ser falso y el valor de S va a ser verdadero o el valor de S va a ser falso. Y acá voy a decir que si el valor de R es verdadero, el valor de quién? De S es verdadero también. Sí, sí. Entonces, me faltaría la última. Y la última que puedo decir, el valor de P es verdadero y el valor de R también es verdadero. Sí, pero también puedes decir que el valor de P es verdadero y el valor de R es falso, o mismo que P es falso y R es verdadero. Correctísimo. Bien. Ahora tengo que jugar con esto a ver si hay alguna chance de que Q y S a la vez sean falsos. O alguno de los dos sea falsos. Si yo considero todas verdaderas, ¿no? Fíjense, cuando a mí me interesan Q y S. Q aparece acá y S aparece acá. Bien. Cuando Q es verdadera, acá también es verdadera. Si Q es falso, acá no aparece Q, o sea que acá ya no va. Con Q ya, acá ya llegó que es verdadera. Y con S, cuando S es verdadera, acá también S es verdadera. Y S no puede ser falsa cuando R es falso, ¿está bien? ¿Se entiende? O sea, ¿ven como E, Q y S van a ser verdaderas? No hay chance de que aparezca acá falso. ¿Se entiende o no, chicos? No, yo no entendí. ¿No entendés? Bueno, vamos de nuevo. Tu meta es llegar a descubrir que Q y S sean los dos verdaderos, ¿está bien? Y que no haya otra forma, que no tomen otros valores. Entonces,
Cuando P es verdadero, ¿sí? Q es verdadera. Cuando P es verdadera, Q sigue siendo verdadera. Así que Q siempre va a ser verdadera. No puede ser falsa cuando P es verdadero. O cuando P es falsa, ¿sí? O sea, si P es falso, Q va a ser verdadero siempre, ¿ves? Sí. Bien. O sea que Q es verdadero. Si P es falso, vengo acá, P es falso, no pasa nada con Q. Quiere decir que la opción de que P sea falso y Q sea falso no va porque no me aparece la Q acá, ¿está bien? Q funciona solamente falso cuando P es falso y acá no lo tengo, ¿ves? Que no aparece. Bueno, chiquito, espera que hice un lío bárbaro, espera. Quise correr la... Ay, Dios. Esperen, tenganme paciencia, 2 minutos. ¿Por qué no se amplía? Ahí, poco menos. Ahí estamos. ¿Ahí ven bien, chicos? Sí, sí. ¿Se ve bien ahí? Bien, para ver si puedo un poquito más. Ahí. Bueno, estamos, se comprende. Yo tengo que llegar a que Q y S siempre sean verdaderos. ¿Hay chances de que yo, a partir de este análisis, se combine todo esto y llegue a que Q es falso y S también sea falso? ¿O que alguno de los dos sea falso? Fíjense una cosa, P falso, ¿hay algún, acá P falso? ¿A quién afecta cuando P es falso? A R. Pero a mí me interesa Q y S. Cuando P es falso, Q es falso, pero ¿qué pasa con S? No afecta cuando P es falso, ¿ven? Entonces esto no funciona, no afecta acá a la conclusión, ¿entienden? Claro, o sea, si vos alternás el valor de verdad de P, siempre te va a quedar uno verdadero, ¿no? Claro. Entonces no voy a llegar a que Q es falso. O sea, no va a afectar acá. ¿Entienden, chicos, o no? No, no Creo entienden. que sí, es medio... A ver, esperen. Vamos a ver, esperen. Vamos a usar otro método y después buscamos uno más simple para el Profe, condicional. Caballero. ¿se podría pensar tipo de la forma inversa? Pensar que la conclusión es falsa y ver si todas las premisas son verdaderas. Sí, ese Y ahí sería, te... ese sería el método directo. Ah, ok. Ese sería el método directo. En el método directo, en el método directo, yo digo, todas las premisas las supongo verdaderas. Entonces supongo todas las premisas verdaderas. Verdadera, verdadera, verdadera. Y la conclusión la supongo falsa. A partir de eso, analizo los valores de P, Q, R y S. Si en algún lado llega una contradicción, el razonamiento es válido. Entonces, si yo digo que la conclusión es falsa, estoy diciendo que Q es falso y que S también es falso, ¿está bien? Si Q es falso y S es falso, y esta proposición es verdadera, P como tiene que ser. Verdadero. Verdadero. No, verdadero implica falso, No, perdón, falso, falso. Ah, sí. falso.
Bien, y si R, si esta proporción es verdadera, ¿cómo tiene que ser R? También falso. Bien, entonces, ¿el valor de P cómo es? Falso. El valor de R, falso. Ignacio, ¿me corres el mouse? Gracias. Falso. Tiene Falso. que ser falso. Esto sería falso, ¿no? Acá hay una contradicción, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué hay una contradicción? Porque yo estoy diciendo que eso es verdadero, pero de este lado vea falso. La contradicción, ¿de dónde viene? De suponer que la conclusión es falsa, por lo tanto la conclusión es verdadera, razonamiento válido. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Si hay una contradicción, el razonamiento es válido. Y si lo analizo por reglas de inferencia, como me pedía la guía, por algo lo pedía así de esa manera, a ver, vamos a copiarlo acá. Por reglas de inferencia, el razonamiento es, ¿cómo quedaba, chicos? ¿Alguien me lo puede dictar? P implica Q, eso me acuerdo. R implica S R implica S. y P o R. P o R y después Q o S. Bueno, dijimos que podemos cambiar por tautológicos, ¿verdad? Fíjense, de las reglas de inferencia que tenemos, ¿podemos aplicar alguna acá? Em, A ver, podríamos escribir, fíjense, podemos escribir esta, vamos a poner así. No P entonces R, ¿no? Podemos hacer tautología en la premisa 3. Si yo hago tautología en la premisa 3, esto lo puedo escribir como no P, entonces R. sí. Bien, entonces me queda así el razonamiento. P, entonces Q. R, entonces S, no P, entonces R. ¿Estamos bien? Sí. Bien, entonces esto lo llamo premisa 1, premisa 2, premisa 4. ¿Por qué premisa 4? Porque la cambié por esta. ¿Qué podemos hacer acá? Entre la premisa 2 y la premisa 4, ¿podemos aplicar algo? Modus ponens. No, el modus ponens es P implica Q y no Q. El modus ponens es P implica Q, P. No tenemos esa estructura. Tenemos todas implicaciones. ¿Hay alguna regla de inferencia que tome todas implicaciones? Que no P El implica silogismo S. hipotético. Bien, podemos hacer silogismo hipotético. Pero no habría que cambiar una de las P1 o P2. No. P5. No. Podemos Siempre. hacer que de Premisa menos. 2 y premisa 4. El silogismo hipotético que dice P implica Q. Con la que termina empieza la otra. Implica R, la conclusión es estas dos. Podemos hacer que que no P implica S. Claro, exactamente. ¿Y qué me queda? Me queda no P implica S, ¿está bien? Esa sería la conclusión. Esta sería una premisa 5 entre esta y esta. Sí. ¿Estamos bien? ¿Lo ven, chicos? Sí. Si no, lo pueden escribir así, no P
entonces R. Entonces S, engancho estas dos y me quedo esto con esto. Sí, sí. O sea que por ahora me queda no P, entonces S, P, entonces Q. Esta sería premisa 6 y esta sería premisa 7. Y sí, Acá, ahí ya te queda que es o S o Q, porque si P es negado o no negado, alguna de las dos vas a tener. ¿y qué vas a hacer? ¿Qué una tautología? ¿Qué quieres hacer acá? No, yo decía la conclusión, no. Pero ¿cómo llegas a la conclusión? ¿En qué te apoyas para... Y te queda POS arriba. Pero ¿por qué arriba te queda P o S? Estoy de acuerdo. Y que, bueno, acá si querés ponemos tautología. Mirá que vos tenés que llegar a Q o S, ¿eh? Yo acá tengo implicación y tengo implicación. Quien toma dos implicaciones es el silogismo hipotético, ¿está bien? Pero para que sea el silogismo hipotético, el consecuente de una es el antecedente de la otra, ¿ven? ¿Habría alguna forma de escribir una implicación que sea equivalente a esta? ¿Se acuerdan a qué es equivalente esta implicación? ¿A qué otra implicación es equivalente? No es a SOP, no me acuerdo. No, No, siempre no es manteniendo la implicación, ¿no, hombre? A implica B. Aquí es equivalente a implica B. no es equivalente a no A o B. No. A no B, entonces no, al Ah, perdón. contrarrecíproco. ¿Te acordás? Al contrarrecíproco es equivalente. ¿Cuál sería el contrarrecíproco de este? No es entonces P. No S, entonces P. ¿Y acá qué me queda? P, entonces Q. No es entonces Q. Entonces, ¿esto qué es? Aplico silogismo hipotético y me queda no S, entonces Q. ¿Y esto es equivalente a qué? A S o Q. Por lo tanto, el razonamiento es válido, porque llegué a la conclusión. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Sí, sí. sí, a mí me quedó claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal si hacemos algunos más? A ver, a ver. Vamos a hacer el problema número 11 para que quede el tema del condicional asociado, que en el otro se armó un cachengue bárbaro. Me lo presentan así. No P, Q, entonces T, O, R, T implica Q, por lo tanto, Q implica R. Esto lo puedo escribir así, P, primera premisa, Q, entonces T, O, R, T implica Q, por lo tanto, Q, entonces R.
¿Está? El condicional asociado que me pide. Poner que son todas verdaderas. Claro. Entonces voy a decir que el valor de no P, otra vez se van a un despelote bárbaro, acá no sé por qué piden esto. Sí, va a ser un lío este también, un condicional asociado. Bueno, vamos a ver qué sale. O sea, de acá voy a decir que el valor de P es verdadero. No P, ¿no? Acá copié mal, ya me parecía. Acá es P, si no, no interviene P ninguna. Bien. Bueno, el valor de Q, entonces, T o R también es verdadero. Y el valor de T implica P también es verdadero. ¿Está bien? Profe, Señor. si negación de P tiene el valor de verdadero, entonces P no tendría Es valor de falso, falso. es falso, sí señor. Gracias, joven. No hay que- Sí señor, tiene razón. Bueno, vamos con esto. A ver, jóvenes. Tengo que el valor de P es falso, por lo tanto, esto es falso, ¿no? Si esto es falso, ¿cómo resulta T? Y puede ser verdadero o falso. No, Tiene que fíjate ser que falso. si T Falso, es falso. verdadero, la proposición es falso. falsa. Ah, es verdad. ¿Sí? El valor de T, ¿cómo va a ser? Falso. Falso. Si el valor de T es falso, El valor de R es verdadero. esto va a ser falso, ¿no? Por lo tanto, ¿tenemos algún dato más? El valor de Q no lo tengo y el valor de R, No tiene que ser verdadero. O sea, tendría que ser verdadero si el Q es y esto es verdadero. verdadero, claro. R En cambio tiene que ser, espera, R tiene que ser verdadero, ¿no? sí, sí. si Q es verdadero, sí. Sí, Q es verdadero, sí. Entonces, podemos poner Q verdadero implica que el valor de R es verdadero. Si el valor de Q es falso, El valor de R es falso. el valor de R es falso. ¿Está bien? Por lo tanto, llegamos al valor, el valor de Q es verdadero y el valor de R es verdadero. Verdadero implica verdadero, proposición. ¿Cómo es la proposición? Verdadero. Verdadero. Verdadera. Falso implica falso, Verdadero. Verdadero. verdadera. Por lo tanto, ¿cómo resulta ser Es el un razonamiento válido. Siempre es válido porque la conclusión es verdadera. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Porque estas son las dos opciones que me da. O sea que la conclusión siempre va a ser verdadera. ¿Se entendió ahora el condicional asociado? Sí. Y ahora sí. Bien, bien, bien. Bueno, ¿hacemos alguno más? ¿Quieren? ¿Se animan a hacer el B del 10 por reglas de inferencia? La cátedra general en los finales siempre pide reglas de inferencia, así que conviene practicar reglas de inferencia. Vamos Y con en el el 10 parcial que se toma. y en el parcial no sé. Depende del ánimo del profesor. Yo ¿Y en cómo general no andás soy vos? muy... ¿Cómo andás vos? En general yo no sé, depende. A veces pido reglas de inferencia, a veces lo dejo en libertad del alumno. No sé, depende. Pero si pudiésemos elegir, ¿hay alguno que sea más fácil que otro? Y para mí es más fácil es el método directo, o sea, es suponer que la proposición, suponer
la falsedad, ¿no? Buscar una contradicción en las premisas. Claro, la falsedad, esto es verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, si esto es falso, vos ya sabés que esto es falso, esto es verdadero, ¿no? O sea que esto es verdadero, ¿y dónde está R? R sí que es falso. Verdadero implica, si yo quiero que esto sea verdadero, T está obligado a valer que verdadero, ¿no? O Sí. sea que si esto es verdadero, y P está obligado a valer como ¿Verdadero? verdadero. Si P es verdadero, no P es falso, pero no P falso y acá me dice que es verdadero, por lo tanto aquí hay una contradicción. Sí. ¿Ves? Razonamiento válido. ¿Se entiende? Sí, sí. Y una pregunta, si diera todo verdadero, quiere decir de que en realidad la conclusión es falsa. Claro, porque no hay contradicción. Ok. Porque el razonamiento ¿Qué es inválido, ¿no? hacemos? ¿Eh? Sería que el razonamiento es inválido ahí. Claro, sería razonamiento inválido, exactamente. Bueno, me gustaría hacer el 10B, porque estos están buenos porque hay que armar el diccionario y el razonamiento. Y después vemos los categóricos. Bueno, ¿se animan a hacer solos el 10B? Sí, sí. Dale. Les doy un rato y... Vamos a hacerlo por reglas de inferencia y por el... ¿Y cómo se llama? Por el método directo. También se le llama método del absurdo. Yo le llamo el método del absurdo, ¿sí? Que es el que se usa en matemática para demostrar teoremas y cosas. Hay que armar un vocabulario, un diccionario, no un vocabulario. Diccionario. Bien. Muy bien.
¿Cómo van, chicos? ¿Van bien? Bueno, bien. Profe, Señor. una proposición sería me siento mal o bien y el otro es la negada o son dos distintas. No, dice, si no llueve y no hay viento, entonces, bueno, el avión se me... No, sería, una es la negada de la otra, ¿no? Me siento mal es la negación de me siento bien. Claro, por eso son es la misma. Claro, es la misma, digamos. ¿Podemos chequear, chicos, o espero un poco más? Podemos chequear, buenísimo, dale. ¿Cómo? Por tu lado, sí, sí. ¿Alguien necesita un poco más de tiempo? Un ¿No? cachito, un minuto. Pero cómo no, mi amigo, usted me dice y arrancamos. No hay problema, muchacho. ¿Cómo te dio? ¿La persona que terminó, cómo te dio? ¿Válido o inválido? Alguien me había dicho que había terminado. Ah, bueno, ok, ok. Indeciso entonces, ni válido ni inválido. Bien, ahora lo hacemos. Cuando me habiliten me dicen, chicos, si lo hacemos, ¿está bien? Sí, yo me trae, así que si querés. ¿Lo hacemos? ¿Alguien necesita un poco más de tiempo? ¿No? Bueno, vamos a ir leyendo esto y dice, si no llueve y no hay viento, entonces vuelo en el avión. Siempre que llueve me siento mal, ayer no volé en el avión y me sentí bien, por lo tanto ayer estuvo ventoso. Bien, acá podemos identificar
una proposición. En general yo las proposiciones las suelo escribir en afirmativo, ¿está bien? Si no, no llueve, eso es una proposición. Puedo poner P como que llueve. Y no hay viento, ¿sí? Q, pongo, hay viento. Vuelo en el avión. R, vuelo en el avión. Vuelo en el avión. Siempre que llueve, eso ya lo nombré, me siento mal. Eso es nuevo. Fíjense que cada una de estas oraciones tiene sentido decir si es verdadero o falso, ¿está bien? Eso tenemos que tener en cuenta. Dice, ayer no volé en el avión. Bueno, eso ya está dicho. ¿Cómo no? Ah, bueno, es lo mismo. Claro, lo vas a negar. ¿Está bien? Entonces, la primera oración dice, si no llueve y no hay viento, no llueve y no hay viento, ¿qué hago? Entonces, vuelo en el avión, R. Primera premisa. Segunda premisa, siempre que llueve me siento mal. Llueve, entonces me siento mal. Ayer volé en el avión, R. Ayer volé en el avión y me sentí bien. Y me sentí bien. Profe, perdón, no es No volé. ¿Cómo? Vamos de a uno, porque si no se superpone. A ver, decime. Perdón, no es no volé en el avión, ayer no volé en el avión. Ah, tenés razón, leí mal. Mira, ayer no volé en el avión. Sí, te agradezco. De nada. Entonces sí es no R, ¿no? Ahí estamos bien. Ayer no volé en el avión y me sentí bien, ahí estamos. Bien. Por lo tanto, estuvo ventoso, o sea que hay viento. Q. Bueno, yo lo primero que haría acá es mirar bien este razonamiento y ver qué puedo inventar, ¿no? ¿Qué puedo inventar? Quiero decir que puedo aplicar. Fíjense en que acá hay un I. Cada una de estas proposiciones, esta premisa, están unidas por un I. Quiere decir que yo esto lo puedo escribir así, a ver si están de acuerdo conmigo. No P y no Q, entonces R. P, entonces S. Ay, qué difícil. Y esto lo puedo escribir como no R y no S. Por lo tanto, Q. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué cosas podemos aplicar acá? Fíjense, a ver, ¿qué cosas podemos aplicar acá? Vamos a poner 1, si quieren, premisa 1, premisa 2, premisa 3 y premisa 4. Bueno, A ver, dale, decime. la R, por ejemplo, ya del R y S en la preposición 1 y 2 tendrían que ser falsas. No, pará, ¿lo vamos a hacer por reglas de inferencia? Lo hacemos por reglas de inferencia y después si No. querés lo hacemos por método directo. Podés hacer con el 1 y con el 3 Moustones. Bien ahí, coincido contigo. 1 y 3 aplicamos Most Tollens. Si aplicamos Most Tollens, ¿qué nos queda? Fíjense, el Most Tollens que plantea una proposición implica otra,
y abajo esta misma negada. ¿Y cuál es la conclusión? La preposición negada. La proposición negada, o sea, sería, si aplico modustones me queda no, no P y no Q. ¿Algo más podríamos hacer? Sí, es doble negación. 2, Espera, 4. entre 2 y 4, ¿qué podemos hacer? De nuevo modustones. Bien, bien ahí, muchacha, bien ahí. Y si hacemos modustones entre 2 y 4, ¿qué nos queda? ¿Cuál sería No, la conclusión? P. Sería no P. Bien. A esto lo voy a llamar 5 y esto lo voy a llamar 6. ¿Qué podríamos hacer con 5 y 6 o con 5 en principio? Tengo la negación de una disyunción. ¿Cómo se niega una disyunción? ¿De Morgan? De Morgan. De Morgan, entonces, ¿qué me va a quedar? P, ¿no? ¿O Q? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan de Morgan? ¿Cómo se hace? Sí, sí. Se elimina cada una de las proposiciones y el I se cambia por un O. Sí, sí. Bien. Entonces tengo 5 y 6 para resolver. ¿Qué puedo hacer? 5 y 6 es esto. Silogismo disyuntivo. Bien, bien ahí. Me queda Q. Claro. Por lo tanto, llegué a Q, razonamiento válido. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí o no? ¿Puede ser de vuelta la última parte? Sí. Vos fíjate, vos tenés P o Q y tenés una de las dos negadas, ¿ves? Cuando vos tenés dos proposiciones y una de ellas abajo negada, estás en presencia de un silogismo disyuntivo. Ah, sí te queda P, no. Y la conclusión es la que no está negada. ¿Mm? En este caso sería Q. Ah, sí, sí. ¿Estamos bien? Bueno, ¿estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Quieren que lo hagamos por el método del absurdo, el método directo? ¿O no? ¿O no es necesario? ¿Consideramos las proposiciones verdaderas y la conclusión falsa? Y vemos si hay una contradicción, ¿quieren? Bueno, No, esto es falso. Verdadero, 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 verdadero. Bueno. Si Q es falsa, cada vez que diga Q, pongo falso. Acá voy a poner verdadero, ¿está bien? No S es verdadera, por lo tanto acá va a ir falso. Y no R es verdadera, por lo tanto acá va a ir falso. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser? Si este es verdadero, ¿cómo tiene que ser no P? Verdadero. No. No P tiene que ser como. Ah, no, para que sea falso tiene que ser falso. Claro, para que esto me quede falso, ¿está bien? Si no P es falso, ¿cómo es P? verdadero. Y verdadero implica falso. No, no puede dar. Acá hay una contradicción, ¿está bien? Por eso el razonamiento es válido. ¿Quedó claro? ¿Se entiende o no, chicos? Es un golazo este. Sí, sí. Está bueno, ¿viste? Para mí, este es a mí es el que más me gusta porque primero porque tenés que analizar, me parece que está bueno. Y después no me tengo que acordar de memoria todos los silogismos, me parece más práctico.
Pero bueno. Bueno, vamos a ver razonamientos categóricos y ya con esto cerramos la parte de lógica. Acá hay ejemplos del condicional. Bien. Un razonamiento es categórico cuando el mismo está cuantificado, ¿sí? Por ejemplo, todos los alumnos de la UTN son estudiosos, Leandro es alumno de la UTN, por lo tanto Leandro es estudioso, ¿sí? Ahí voy a armar una proposición abierta. X es alumno de la UTN, entonces Q de X es estudioso. Y hay alguien particular, me hablan de Leandro, ¿sí? Leandro es alumno de la UTN, ¿sí? Entonces, P de A. Se concluye Q de A. Para poder reemplazar esto, existen la particularización universal, la generalización universal, la particularización existencial y la generalización existencial. ¿Qué quiere decir esto? Miren acá. Este sería el razonamiento categórico. Para todo X, P de X, entonces Q de X, existe P de X. Para todo Q de X sería ¿cómo se llama esto? La conclusión, ¿sí? Si hay un individuo, dice, existe un individuo que cumple con esto. Entonces yo puedo reemplazar por ese individuo acá en P, luego reemplazo acá en el universal y me queda un razonamiento de los que veníamos haciendo, ya no dependiendo de X, ¿sí? Ya no dependiendo de X. Entonces, siempre que yo tenga cuantificadores, ¿sí? Debo usar la particularización universal o la existencial. Siempre voy a usar primero la existencial y después me voy a la universal. Entonces, ¿cómo se usa esto? Vayamos a un ejemplo concreto. Vamos al ejercicio número 12. No, al 13, al 13. El 12 no, porque hay que sacar la conclusión, qué sé yo. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? ¿Se entiende más o menos? Y quizás con un ejemplo se entiende mejor. Un ejemplo, ¿no? Sí, vamos con ejemplo, vamos con ejemplo. Sí, pues medio... Pero igual no es ningún misterio esto, tranquilos. Bien, vamos con un ejemplo. A ver, vamos a ver cuál nos conviene. Algunos invitados son. Vamos con el ejemplo del 13. Cambiamos la tinta. El problema número 13 dice, escribe en forma simbólica, previa definición de un diccionario y de un conjunto universal. Analice si los razonamientos categóricos son válidos o no, demuestre por reglas de inferencia. Bueno, dice, todos los grafos completos son conexos. Existen grafos simples que no son conexos, por lo tanto, existen grafos simples que no son completos. ¿De qué se está hablando acá, jóvenes? ¿De qué se está hablando? De grafos. De grafos. O sea, yo voy a tener un conjunto universal formado por todos los X, tal que X es un grafo. Se está hablando de grafos. Bien. Y ahora empiezo a armar las proposiciones abiertas. Dice, todos los grafos completos son conexos. O sea, yo de acá puedo sacar una primera proposición, C de X, X es completo. Luego habla de conexos. X es conexo. Y por último me dicen, existen grafos simples que no son conexos, ya hablé de grafos conexos, por lo tanto me llega a la conclusión. ¿Cómo escribimos esto en lenguaje simbólico? Dice,
todos los grafos completos son conexos. ¿Cómo escribo eso en lenguaje simbólico? Para todos Para todo X. X perteneciente al universal, Está bien, para todo X ponemos así, ¿sí? se cumple C de X. Ahí estás diciendo, todo grafo completo, ¿qué pasa? Entonces Bx. Es conexo, bien. Ahí la primera oración, primera proposición. La segunda dice, existen grafos simples, vamos con un existencial. ¿Qué pasa con los grafos simples? Ahí pongo existen grafos, me falta decir que es simple. Que no son conexos, ¿cómo lo escribo eso? No B de X. Bien, excelente, no B de X, que no es conexo. Bien, voy a la siguiente oración. Por lo tanto, acá ya viene la conclusión. Existen grafos simples que no son completos. ¿Por qué uní eso de ahí? Porque te dicen, existen grafos simples que no son conexos. Hay grafos que son simples y no son conexos. Léelo así, ¿no lo ves? Ah, sí, sí. ¿Está bien? Bien, la conclusión me dice, por lo tanto, existen grafos simples es ese, que no son completos. ¿Cómo lo escribo eso? No C de X. Y no Bien. sé. Muy bien. Ven que me queda todo cuantificado y, ¿cómo se llama? Y con X. Entonces, acá me están diciendo que existe, ¿sí? Un grafo que es simple y no es conexo. ¿Está? Entonces yo puedo decir CA un grafo simple y no conexo. Entonces, aplico la generalización existencial. No, perdón, generalización existencial no, particularización, porque voy a particularizar. Particularización existencial en dos. Siempre que ustedes tengan un cuantificador universal y un cuantificador existencial, ¿sí? Deben primero particularizar en el existencial y luego en el universal. ¿Estamos? Si no se les considera que está mal, ¿está? Lo primero voy a este, mira, sé que existe este, entonces lo ubico y luego generalizo para todos. Entonces me va a quedar, la proporción 2 me va a quedar S de A y no B de A. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Puedo particularizar, hago particularización universal en 1 con A. Y me queda C de A y B de A. No, y B de A no, entonces B de A. Bien, y ahora analizo este razonamiento. ¿Cómo lo puedo analizar?
Lo puedo pensar así, miren. S de A, no B de A, C de A, entonces B de A. ¿Y qué reglas de inferencia podemos aplicar acá? Esto lo podemos llamar 1, 2 y 3. ¿Qué podemos aplicar acá de las reglas de inferencia que estuvimos viendo? ¿Cuál les parece que se podría llegar a aplicar y por Y qué? entre 2 y 3 tenés, te quedaría Entre B, 2 y 3, ¿qué te quedaría, joven? B, B de A. No, fíjate, entre 2 y 3, No fíjate, sé, te queda. claro, Ah, que este no está negado, sí. estamos bien, entre 2 y ¿qué aplico para que entre 2 y 3, qué voy a aplicar? ¿Qué regla de inferencia? No, pones. Bien, Tolerance. most tolerance. ¿Y qué me queda? Me queda S de A y, bueno, para acá, para, que eso estaría mal, ¿no? Porque no es lo que me queda. Me va a quedar no C de A. Entonces me va a quedar esto como 4 y me queda esto, y S de A. Y después juntas el 4 con el 1. Claro, el 4 con el 1. Bien, ¿qué te queda? ¿Qué puedes aplicar acá con estos dos? Adiciones. No, adición es 1, ley de combinación. Y la ley de combinación que me dice, no C de A y S de A. ¿Y acá qué puedo decir? Ahora tenés que generalizar. Claro, ahora sí hago generalización. ¿Puedo generalizar para todos los grafos? ¿Qué me está diciendo acá? Que hay, por lo menos existe la que satisface esta condición, ¿sí o no? ¿Estamos? O sea, generalización existencial. ¿Y qué digo? Que existe al menos un X que cumple con no C de X y S de X. ¿Y esa no era la conclusión? Sí. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Ven la conclusión? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Es lo mismo que hicimos antes, pero ¿cuál es la diferencia? Que digo, particularizar y después por ahí me toca generalizar o no, depende, como venga a la mano. ¿Queda claro, jóvenes, sí o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Hacemos uno más, quieren? Vamos con el 13D. Ay, la pucha, digo. Dice, todas las matrices que tienen dos filas iguales no son inversibles. Las matrices inversibles tienen determinante distinto de 0. El determinante de la matriz A es 0, por lo tanto A tiene dos filas iguales. ¿De qué se está hablando acá? De matrices. Bien. Ese conjunto de los X, tal que X es una matriz. Bueno, obviamente va a ser cuadrada, ¿no? Para hablar de determinantes estamos con matrices cuadradas, ¿no? ¿Vieron matrices ya en álgebra? No, todavía no. Bueno, ¿qué proposiciones identificamos acá? ¿Tienen dos filas? Dos filas iguales, ¿no? Iguales, sí, sí. Entonces ponemos así, Q de X
son las matrices X que tienen dos filas iguales. Después son inversibles. Dice, bien, y de X podemos poner X es inversible. Bien, las matrices inversibles tienen determinante distinto de 0. Esto es sí, no sé qué podemos poner acá, R. X tiene determinante distinto de 0. El determinante de la matriz A es 0, por lo tanto A tiene dos filas iguales. Bueno, ¿cómo escribo esto en lenguaje simbólico? Dice, todas las matrices que tienen dos filas iguales no son inversibles. ¿Cómo arranco? Para todo X se cumple que Q de X, entonces no Y. Bien. Ahí tengo la primera oración. Las matrices inversibles tienen determinante distinto de 0. Para todo X se cumple que Y de X, entonces R de X. Todas las matrices inversibles, no, para acá sí, de X. Sí, todas implican determinante distinto de 0 en R de X. Por lo tanto, hace una matriz con dos filas iguales. No hay que poner que la matriz tiene determinante 0. Dice, las matrices inversibles, ¿no? Tienen determinante distinto de 0. Y... Claro, pero después dice el determinante de A es 0. Ah, me trae esa oración, tenés razón. Sí, sí, me trae esa oración. El determinante de A es 0. O sea que existe una matriz que tiene determinante 0, no R de X, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí. Por lo tanto, la matriz A tiene dos filas iguales. O sea, existe una matriz que tiene dos filas iguales. ¿Qué les parece este razonamiento? ¿Es válido o inválido? Fíjense, si yo tomo esta matriz ¿cuánto vale el determinante de esta matriz? 0. 0. Y me hace falso el razonamiento, dice, todas las matrices que tienen dos filas iguales no es inversible, esta no es inversible. Después dice, todas las que son inversibles tienen dos filas iguales, tienen el determinante distinto de 0. Existen matrices que tienen determinante, que no tienen determinante distinto de 0, por lo tanto existen matrices que tienen determinante con dos filas iguales, ¿no? Q de X.
Y esta es una matriz que no tiene dos filas iguales y tiene un determinante igual a 0. O sea, parto de esto que es falso y la conclusión también es falsa y, y F implica falso, me va a dar verdadero y no puede ser. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que encontrar un ejemplo que no satisfaga a estas premisas, que satisfaga las premisas, pero la conclusión sea falsa. ¿Ven? Acá me dicen, llegamos a que las matrices que cumplen con estas condiciones son las que tienen dos filas iguales. Mentira. Yo acá tengo una matriz que no tiene dos filas iguales y cumple con cada una de estas condiciones. ¿Se entiende? No es inversible, ¿ven? A ver, dice Q de X. ¿Q de X cómo es? Q de A. Que tiene dos filas iguales. Claro, pero Q de A ¿cómo es? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. No I de X ¿cómo es? Verdadero. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. ¿No? Sí. ¿Cómo es I de X? Falso. ¿Cómo es R de X? Verdadero. Ah, no, perdón, falso. No, falso. ¿Cómo es no R de X? Verdadero. Verdadero. Y sin embargo, se llega a una conclusión que ¿cómo es? Q de X. Falsa. Entonces, ¿cómo es la implicación? Verdadero implica falso, proposición Falso. falsa, razonamiento no válido o inválido, como quieran. ¿Se entiende, chicos? Hay un ejemplo que no cumple con esto. No es cierto que si tiene dos filas iguales, que es inversible, el más distinto es 0, entonces tiene dos filas iguales. No, acá tengo una matriz que no tiene dos filas iguales y sin embargo cumple con todo lo anterior. No es inversible y el determinante es 0. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Gente, con esto terminaríamos todo lo que tiene que ver con lógica. O sea, se supone que con lo que vimos hoy pueden resolver toda la guía de lógica, ¿está? Vayan haciéndose un resumen y vayan viendo si aparecen dudas y qué sé yo, y vemos de ver algunas dudas. ¿Les parece? Dale. ¿Sí? Sí. Dale. Bueno, entonces nos estaríamos viendo en una semana. ¿Está? Correcto. Bueno, gente, bueno, que estén bien y que tengan una muy buena semana. Hasta luego, profesor. Profe. Chao, profe. Buena semana. Buena semana para ustedes también. Chao, profe. Gracias. Chau, chau.